4 ejes tendrá la reforma tributaria de Bachelet en un eventual gobierno: aumentar la recaudación, equidad tributaria, solventar el déficit que dice ella de las cuentas fiscales que van a existir y al mismo tiempo incentivar el ahorro y la inversión. En la práctica, algunas de las medidas serían reemplazar, por ejemplo, el Fondo de Utilidades Tributables por la depreciación instantánea, descontando todas las inversiones del año, y que las grandes empresas paguen parte del IVA a sus proveedores. Queremos analizar algunos de estos anuncios. Estamos ahora en conversación con el exministro de Economía, asesor del comando de Andrés Salamán, Juan Andrés Fonten. Juan Andrés, gracias por venir. ¿Cómo está? Encantado, pues. ¿Tuvo oportunidad de escuchar las declaraciones de Michelle Bachelet, de ahondar un poco en internet, de ver esas propuestas más un poco en detalle? Bueno, yo me alegro que finalmente Michelle Bachelet haya mostrado sus cartas, porque desde el domingo pasado nos tenía a la expectativa respecto de cuál era el contenido de este impuestazo que anunció el domingo pasado, un aumento de 3 puntos del producto, más de 8.000 millones de dólares en la carga tributaria, que es por lejos la reforma tributaria más fuerte de los últimos 20 o 30 años. Con lo que dijo hoy día Juan Andrés, ¿a usted le cuadran las cifras? Porque yo recuerdo que cuando habló el domingo ella en una entrevista y dice, mire, le vamos a rebajar el impuesto a las personas, se la subimos a la empresa, muchos expertos dijeron, aquí hay algo que no nos cuadra. Ahora con estos anuncios, ¿le empiezan a cuadrar las cifras? Bueno, ella anunció el aumento de 20 a 25% de los impuestos a las empresas, que ya es un aumento muy fuerte, que recauda algo así como 2.000 millones de dólares, 2.500 millones de dólares, pero efectivamente faltaba conocer el resto de la historia. No he tenido oportunidad todavía de hacer los cálculos exactos, pero está obviamente agregado un contenido mucho más fuerte al programa anunciado. Ella, una de las cosas que está mencionada como más fuerte de su idea, dos cosas bien puntuales. Una, la eliminación en el cuarto año de un eventual gobierno del FUT. ¿Eso a usted qué le parece? Me parece que es un Transantiago tributario. A ver, ¿cómo es eso? Es una especie de Transantiago 2.0, porque la forma como está organizado hoy día todo nuestro sistema de empresas, grandes, pequeñas, medianas, nacionales y extranjeras, es que esas empresas retienen una parte muy importante, aproximadamente 70% de lo que ganan al año, y eso lo destinan a financiar y sus instalaciones, sus maquinarias, la reinversión, crear empleo, crear capital de trabajo con el cual compran inventarios. Así funciona, todos los engranajes de nuestro sistema económico funcionan de esa manera. Y eso ha sido uno de los secretos del éxito económico de Chile, es esta fórmula tributaria que incentiva la inversión, incentiva la creación de empleo, incentiva la innovación, y ha funcionado bien. Lo que está planteando al plantear específicamente eliminar el FUT es que las empresas pasen a pagar sus impuestos, más bien que no que las empresas, sino que los accionistas de esas empresas, los dueños de esas empresas, paguen por el total de la renta obtenida por la empresa, hayan o no hecho retiros de ellas. Correcto. Entonces, el dueño de un almacén, el dueño de una pequeña industria, o el dueño de una gran empresa, o un accionista de una gran empresa, se ve obviamente perjudicado con esto porque estaría pagando impuestos sobre algo que no ha retirado. Entonces tendría que retirar esos recursos de la empresa a través de dividendos o utilidades retiradas, con lo cual el capital de trabajo de las empresas, la capacidad de invertir, se disminuye drásticamente. O sea, ¿usted no está de acuerdo con esa primera medida? Yo lo creo que es una mala medida, no solamente una mala medida, pienso que está mal pensada. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el mercado financiero? ¿Cómo golpea esto sobre las AFP? En Chile somos 5 millones de cotizantes habituales, 9 millones de afiliados, que somos dueños en parte de estas empresas que van a ser ahora afectadas. Vamos entonces, ¿cuál es el efecto del valor de nuestros ahorros previsionales producto de este cambio tan drástico y tan innecesario, creo yo, en la forma como está organizado el sistema? Creo que cómo se aplica esto para la inversión extranjera, por ejemplo, también es otro tema. Hoy día el grueso de la inversión en minería que se está haciendo hoy día en la segunda región, la región del
Antofagasta, en Copiapó, que ha provocado todo ese auge económico de empleo, de actividad económica que uno ve hoy día en esas regiones del norte. Eso se financia en muy buena medida precisamente con la reinversión de utilidades. Esa es exactamente la reinversión de utilidades que va a desalentarse con esta medida, porque obviamente a esos accionistas, que son muchos extranjeros, les va a convenir llevarse la plata. ¿Se cumple aquí con esto la lógica de la premisa que muchos señalan, incluido Andrés Alamanda, quien usted asesora en su comando en el área económica, de que los que tienen más paguen más? Al revés. Aquí no sabemos quién paga. Pagan, como le digo, accionistas cotizantes de las AFP, que no son precisamente, en general, particularmente adinerados. Pagan pequeños accionistas, pagan viudas que tienen acciones en empresas que hoy día reinvierten y que les van a subir entonces su carga tributaria, a ellas. Yo creo que esto no... Y por otra parte, en aras de la equidad, porque hoy día entiendo que anunció como uno de los objetivos de toda esta idea mejorar la equidad tributaria, anuncia una rebaja del impuesto de 40 a 35% para los 20.000 contribuyentes que en Chile ganan más de 6 millones de pesos al mes. O sea, eso, yo no veo cómo puede, digamos, esa idea, que uno puede discutir si es buena o mala desde el punto de vista de eficiencia económica, pero desde el punto de vista de equidad es muy discutible que eso sea equitativo. Juan Andrés, otro de los aspectos que también menciona es que las grandes empresas paguen una parte del IVA a los proveedores cuando tienen que estos pagar mes a mes y cumplir con ese compromiso tributario. ¿Cómo ve usted eso y qué tan practicable de verdad es cuando tenemos, por ejemplo, a un Horst Paulmann que dice, mire, aquí es imposible pagarle a las empresas no antes de 120 días? ¿Cómo ve usted esa sola idea esbozada aquí en el programa de reforma de Bachelet? Todos sabemos qué va a pasar con eso. Las empresas le van a bajar el precio proporcionalmente a las pymes, a sus proveedores, y en consecuencia le van a traspasar igual la carga tributaria correspondiente. La idea que hemos planteado nosotros, a mí me parece que es mucho mejor. La idea que hemos planteado en el comando de Andrés Alamán es que el problema se produce porque las pymes que proveen, por ejemplo, a las grandes empresas, reciben el pago no inmediatamente, correcto, sino que con alguna desfase. Pero el Estado las obliga a ellas a pagarle el IVA, correcto, al mes siguiente. Exacto. Entonces lo que nosotros hemos planteado es diferir el pago del IVA otros 30 días. Con eso el pago del IVA por parte de las empresas se efectúa más o menos cuando comienzan a recibir el producto de sus ventas. Una inquietud muy ciudadana y bastante aterrizada, y es, ¿por qué entonces no se resuelve, es como sacar el sillón de Donoto, ¿no? ¿Por qué no se resuelve tratando de intentar que las grandes empresas paguen mes a mes a sus proveedores para que estos también puedan cumplir mes a mes de manera justa con el pago de los impuestos? ¿Por qué eso no es posible? Porque el sistema, toda economía moderna, toda economía semidesarrollada, como ya somos nosotros, opera en base al crédito. Todos nosotros preferimos demorarnos en pagar. Las mismas pymes lo hacen. Pero no siempre es justo. Entonces lo que hay que hacer es que el Estado primero pague él puntualmente, cosa que hoy día no paga. Puntualmente se demora 30, 60, 90 días en hacer sus pagos, y dos, que el Estado no cobre impuestos a través del IVA antes de que el vendedor de esos productos realmente haya recibido el producto de sus ventas. Y por eso cuando estamos diciendo es que el pago del IVA, en vez de hacerse el día al mes siguiente, se haga al mes subsiguiente. O sea, 60 días después. Claro, y con eso las pymes juntan un capital de trabajo que les permite funcionar en forma mucho más desahogada de lo que ocurre hoy día. Juan Andrés, usted fue ministro de la administración actual, y una de las cosas que planteaba Bachelet como uno de los objetivos de por qué estaba haciendo esta reforma tributaria era para paliar y enfrentar el gran déficit estructural que iba a dejar esta administración. ¿Usted comparte eso? ¿Lo ve tan así porque que suena algo relevante dentro de los anuncios que hizo hoy día en la mañana? Bueno, sería una declaración curiosa, porque el déficit que dejó el gobierno de ella, de Michelle Bachelet, el año
2009 era de 3% del producto como déficit estructural, y en este gobierno va a estar en menos de 1. En menos de 1, o sea, se ha reducido desde menos 3 a menos 1, es un avance significativo. Nosotros pensamos que es perfectamente válida la preocupación que expresa ese planteamiento respecto de la necesidad de eliminar este déficit estructural. Tenemos programado hacerlo a lo largo del gobierno próximo, de manera que el 2018 efectivamente ese déficit haya llegado a 0. Creemos que eso es perfectamente posible de abordar con los ingresos tributarios permanentes que genera el propio crecimiento económico, que además sirven mayoritariamente para financiar nuestros programas de educación, salud, la agenda social que anunciamos ayer, por ejemplo, con Andrés Alamán. Entonces, esas dos finalidades se consiguen con el crecimiento económico, que aumenta sistemáticamente año a año los ingresos tributarios. Allá voy. Una de las cosas que importa cuando uno ve reformas tributarias que se proponen es también considerar bajo qué piso estamos hablando, en un contexto internacional determinado, con un crecimiento también específico. Hoy día Bachelet hablaba de un crecimiento en torno al 5%. ¿Ustedes comparten esas cifras, incluso tomándolas como parámetro para un eventual gobierno también de Andrés Alamán? ¿Están esas cifras también en sintonía con las que ustedes manejan? Nosotros estamos haciendo nuestra programación bajo la perspectiva de que vamos a lograr mantener el crecimiento de la capacidad productiva de Chile al 5% por año o algo más. Eso no es fácil de hacer. Eso, entre otras cosas, requiere no solamente mantener los niveles actuales de ahorro e inversión, sino que aumentarlos significativamente. Y esta medida de eliminar el FUT atenta directamente contra ese objeto. Hay muchas medidas más que fueron anunciadas, se nos acaba el tiempo, entre otras la depreciación instantánea, hay impuestos que suben para los vehículos contaminantes, el impuesto al alcohol, a los cigarros. Dentro de todo lo que se pudo analizar, ¿hay algo que a usted particularmente le haya llamado la atención de manera positiva? No, yo por ejemplo, el tema de la depreciación instantánea. La depreciación instantánea, le puedo contar que el que inventó ese concepto fue mi profesor Arnold Harberger, cuando escribiendo en los años 70. Cuando él conoció la fórmula nuestra a través del FUT, yo lo recuerdo muy bien explicando en clase que él consideraba que la fórmula del FUT era mucho mejor que la depreciación instantánea, y por una razón muy simple. Ese es un mecanismo que le da el mismo beneficio que hoy día existe a través del FUT a la empresa en la medida que invierta en capital fijo, en edificios, por ejemplo, o máquinas, no en otras cosas como digamos que capital intangible con el que se necesita hoy día en las empresas modernas para funcionar, pero que la invierta ella misma. Y eso entonces es un mecanismo que conduce a una mayor concentración de la propiedad, porque las hace a las empresas expandirse ellas mismas, no a través de otras empresas como puede ocurrir hoy día. Es un mecanismo que entiendo cuál es el objetivo, lo estudié, digamos, en mi tiempo de estudiante, pero que es claramente una fórmula inferior a la que tenemos en operación hoy día en Chile gracias al FUT. Juan Andrés, le quiero agradecer mucho haber venido personalmente al estudio. Me imagino que con el correr de las horas se va a poder ir analizando más detalladamente estas propuestas y compararlas también con las que tienen allí en el comando de Andrés Alamán. Muchísimas gracias por venir. Que le vaya muy bien. Mucho gusto.